El Señor les bendiga en esta mañana. Es para mí un honor impartir la palabra de Dios. Mi nombre es María Ángela Loreto, asisto a la Iglesia Fuente de Amor y Fe. Y estoy llevando una palabra que en estos tiempos nos conviene a todos. La clase de hoy se llama La confesión que liberta. Si hablamos de confesión, en Primera de Juan 1:9 nos dice Primera de Juan, ¿ya lo tienen? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les diré que el acto de la confesión fue establecido por el Señor para que el hombre tuviera libertad, vida abundante y sea limpiado de toda maldad. El acto de la confesión nos libera y nos ayuda a seguir una vida delante del Señor. Amén. En la Escritura se habla de varios tipos de confesión, pero hoy hablaremos de la confesión que liberta. Existen varias definiciones de lo que es confesar. Si nos vamos al diccionario, confiar, dice, confesar o confiar, es decir, uno de sus hechos, sentimientos o ideas. Otro ejemplo lo tenemos en Génesis 3:9, cuando Adán y Eva dijeron los hechos por los llevados por sus sentimientos. En Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, y el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo, porque ya se le habían abierto los ojos al haber pecado y comido el árbol del fruto prohibido. El Señor le dijo que no comiera de ese fruto, aun sin embargo lo hizo, desobedeció, estaba en desobediencia, sus ojos se abrieron, se dio cuenta que estaba desnudo y tuvo miedo al oír la voz del Señor. Pero el Señor tuvo piedad de ellos. Esta manera de confesar conmovió al Señor y lo vistió con pieles. Quiere decir que no sabemos qué clase de animal fue para vestir a Adán y Eva, ¿verdad? Pero confesar así abiertamente es abrir el corazón delante de Dios. Tenemos el Salmo de David en Salmo 32, del 5 al 6. David escribe su pecado personal y le da prioridad a la confesión a Dios. Cuando él le confiesa su iniquidad, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Él describe su pecado, como les dije, y es prioridad confesárselo al Señor. Los que creemos y conocemos al Señor, el Espíritu Santo nos lleva a reconocer nuestras malas obras, nuestras malas ideas, malos pensamientos, cosas que nos atacan. Y tenemos que confesárselo al Señor para que el Señor nos revista y nos dé fuerza, ¿verdad? El hombre no tiene nada que ocultar y no lo puede ocultar tampoco, ni se puede esconder. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones y está en todo lugar. Aún a los que son invisibles no pueden ocultarse a los ojos de Dios.
En Hebreos 4:13 nos habla de eso. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿qué nos dice ese versículo? Que todos tenemos que dar cuenta de nuestros actos, ¿verdad? Así como Dios, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y atentos al autor de la palabra de Dios, porque Él es el autor de la palabra de Dios. Aun cuando hubiera todos los escritores que fueron, el Señor los inspiró para que escribieran su palabra. Es una palabra verdadera. Santiago 5:16 nos habla que se recomienda confesar ofensas y orar unos por otros para ser sanados, porque la oración del justo puede mucho. Entonces, ¿qué debemos hacer? Capacitarnos para orar unos por otros en la lucha espiritual. Amén. Pero déjenme decirle que también hay consecuencias por no confesar. En el Antiguo Testamento, una figura que simboliza al cristiano es el pozo. Recordemos que Abraham, cuando anduvo en la tierra, en el Negev y todas estas partes, abrió sus pozos. Y esos pozos fueron tapados por los filisteos. Entonces, cuando llegó Isaac a esa parte de la tierra, él tuvo que abrir los pozos. Entonces, un pozo sucio no puede ser usado. Eso simboliza a nosotros. Tenemos que destapar el pozo. Eso está en Génesis 26:15. Entonces, el hombre que acumula sus pecados tapa su pozo y para ser limpiado debe de confesar. Porque hay consecuencias, como les dije, de la falta de confesión. El cristiano se mantiene cargado, anda cargando sus culpas y todas esas cosas que no le gustan a Dios. El cristiano no tiene gozo, anda enlutado, no tiene deleites, no tiene revelación. Entonces, en ocasiones no puede ni alabar ni adorar. Y no fluye el Espíritu Santo y a la vez lo contrista, lo entristece. En ocasiones, no confesar una falta significa que tenemos alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque andamos cargando y no confesamos, ¿verdad? El Salmo 38:3, en muchas maneras, las lamentaciones de David están comparables con las lamentaciones de Job, del siervo Job, pero la diferencia es que David estaba confesando, sí había pecado. Y pues este salmo tiene relación a los ataques de enemigos. Pero ya hablamos de que hay consecuencias por no confesar, pero también la confesión tiene beneficios, porque confesar requiere una actitud de arrepentimiento antes de la confesión. Una confesión sincera, hecha de todo corazón, agrada al Señor. Y en primer lugar, nos limpia, nos libera de toda esa carga que tenemos, ¿verdad? Y alcanzamos misericordia y seremos restaurados, tendremos reposo interior, porque cuando se confiesa con un arrepentimiento genuino, se obtiene el perdón de Dios
Y Él se olvida de todo lo que hemos hecho. Como dice que todos los pecados fueron tirados al fondo de la mar. El Señor ya no se acuerda de ellos. Así es nuestro Padre Celestial. Entonces las personas que ocultan sus pecados se engañan a sí mismos por muchas razones. Algunos son muy altivos y se consideran intachables, que no tienen nada de qué avergonzarse por la altivez. Y sin embargo cometen toda clase de impurezas, también por la dureza del corazón, porque no oyen la voz del Espíritu y se siente bien alejado de Dios. También por desconfianza dicen, no, tengo tantos pecados que Dios no me va a escuchar. Pero también por falta de conocimiento. Las personas que desconocen la palabra no saben que el Señor está amplio en perdonar. Y también tal vez han recibido una enseñanza errónea, porque el Señor es Dios de amor y de perdón. Amén. En conclusión, les diré, la confesión que liberta es la que se hace creyendo que Dios perdona y restaura. Y no debemos de ocultar nada. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Necesitamos limpieza y perdón, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer. Pues todos somos pecadores. No hay nadie que no sea pecador en este mundo. Cualquier cosa que hagamos, pues contraría a Dios y tenemos que pedir perdón. En Proverbios 28:13 dice, quien no confiesa sus pecados y se aparta, no prosperará. Estoy hablando espiritualmente, porque puede prosperar materialmente, pero la materia se queda en este mundo, ya lo sabemos. Cualquier persona que parte de este mundo, pues ni modo que se lleve todo, aquí lo deja. Pero lo espiritual, eso se va con él. Y eso es lo que tenemos que buscar, la espiritualidad, la conexión con Dios, que estemos bien comunicados con Él, ¿verdad? Como leímos el primer versículo, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. El consejo es confesar a Dios, porque aun cuando no lo confieses, el Señor todo lo sabe, todo lo mira. Es inútil que tratemos de apartarnos, de escondernos, así como Adán que se quería esconder del Señor. El Señor ya lo había visto y le dice, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Al Señor no se le debe tener miedo, se le debe tener respeto. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dé fuerzas para continuar viviendo en esta parte que estamos viviendo, porque es duro, es verdad, pero si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das de estar impartiendo un poco de tu palabra que es bendita, tu palabra que has dejado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te doy, Señor, por tu bondad, tu misericordia y tu amor, y porque nos da la vida, la salud
las fuerzas, la entereza, el gozo, la salvación, todo nos los ha dado. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesucristo. Amén. Amén y amén.